Bueno, entonces la clase pasada, la del sábado, estuvimos hablando de fracciones parciales e hicimos dos tipos de posibles formas de hacer fracciones parciales. Esas formas fueron cuando el denominador tiene factores lineales distintos. Listo, esa fue una de las formas que hicimos. Y la otra fue cuando el denominador tiene fracciones parciales, eh, eh, factores lineales repetidos, que entonces la forma de escribir esto. Listo, de esa forma, o sea, lo podemos escribir de esa forma. Y entonces, como para comenzar y que no nos quedemos ahí como de qué es lo que estaba hablando el profe, pues entonces hagamos esta integral. Entonces, recuerden que para hacer fracciones parciales, lo primero que tenemos que hacer es hacer la fracción parcial. Eh, pues las integrales por fracciones parciales, lo primero que tenemos que hacer es la integral. Entonces tengo uno donde tengo una fracción que se puede partir de esta forma, como a por x más 1 más b por x menos 5. Esta es la que es repetida, miren que esta es la que es repetida. Entonces escribimos x menos 5 más c por x menos 5 al cuadrado. ¿Listo? Entonces la que se repite, se va y se repite hasta el exponente que tiene, hasta este exponente que tiene acá. ¿Listo? Entonces, y así se escribe. Recuerden que entonces después lo que sigue es sumar. Y si hacemos esta suma, pues lo que tendríamos que buscar es el máximo común denominador. Y entonces aquí escribiríamos a x más 1 por x menos 5 al cuadrado. Entonces es el que no estaba, el que no es repetido, multiplicado por el de la máxima potencia. ¿Listo? Y luego, bueno, y lo que se quiere conseguir es que este denominador de acá, este de acá, nos quede igual al que está acá, porque recuerden que eso después se puede cancelar. Listo, entonces, eh, después entonces hacemos la suma, entonces aquí se escribe A, por cuánto tengo que multiplicar a x más 1 para que me dé todo esto, pues por lo que me hace falta. Entonces, lo que me hace falta es por x menos 5 al cuadrado, más b, por cuánto tengo que multiplicar a x menos 5, para que me dé x más 1 por x menos 5 al cuadrado, pues lo tendría que multiplicar por x más 1 y también por x menos 5, porque el otro está al cuadrado, entonces aquí nos faltaría ese. Y después entonces más c, y por cuánto tengo que multiplicar a x menos 5 al cuadrado para que nos dé el que está acá abajo, pues entonces por x más 1. ¿Listo? Y entonces así nos queda esa suma. Y entonces luego lo que hacemos es cancelar este con este, esos dos se cancelan, y nos va a quedar entonces que 3x a la 2 más 1 es igual a A por x menos 5 al cuadrado más b por x más 1 por x menos 5 más c por x más 1. ¿Listo? Y entonces ahí expandimos esto. Esto va a ser a por x al cuadrado menos 10x más 25 más b por x al cuadrado menos 4x menos 5 más c por x más 1. Listo, y entonces ahora multiplicamos, aplicamos propiedad distributiva. Entonces esto va a ser a por x al cuadrado menos 10. Dime, Debbie, por a por x más 25a. Dime. Por b por x al cuadrado menos 4b por x. ¿Cuál paso anterior? Este de acá. ¿O cuál me estás diciendo? ¿Cuál paso? Ah, ya voy. Espérate un momento. C por x más c. Me estás diciendo este paso.
Sí, ok. Listo, pues entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Pues x menos 5 al cuadrado. ¿A qué es igual eso? Pues a el primero al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo. 2 veces 5 me da 10, x, más el segundo al cuadrado, 25. Listo. De ahí es de donde salió eso. Y el otro es x más 1 por x menos 5. ¿Eso a quién es igual? Pues multiplicas propiedad distributiva. Esto va a ser x a la 2 menos 5x más x menos 5. Listo. Entonces eso nos va a quedar x al cuadrado menos 4x menos 5. Listo. Menos 5. De ahí sale eso. ¿Estamos? Ok. Entonces, miren que ahí ya nos queda como, como una expresión que podemos comparar, porque recuerden que acá lo que tenemos es x a la 2 más 1. Listo. Y esto es un polinomio cuadrático, y esto también es un polinomio cuadrático. Esto también es un polinomio cuadrático, entonces lo que está a la izquierda acompañando a x a la 2 tiene que estar a la derecha acompañando a x a la 2 porque eso es una igualdad. O sea que 3 debería ser igual a más b, porque esos dos, este y este, son los que acompañan a x a la 2. Listo. Entonces, por eso es. Después, entonces, ¿quién más? Pues 0, porque aquí no hay un término en términos de x, no hay, ¿cierto? Aquí no está. Entonces, como no está, es 0, pero a la derecha sí hay, y a la derecha nos dice que eso es menos 10a, que es este de acá, es este de acá, menos 4b, que es este de acá, y después más c, que es este de acá. Entonces, menos 4b más c. Listo. Y después el término independiente, que va a ser 1 al lado izquierdo, y al lado derecho va a ser 25 veces a menos 5 veces b más c. Listo. Y ahí nos quedaría la otra, que es lo que estaba sobrando acá. Este y este. Listo, esos son los que quedan. Entonces tenemos que resolver esas ecuaciones. Listo. Miren que todo eso lo podemos poner en términos de A y de B no más. Si nosotros sumamos, perdón, restamos estas dos últimas ecuaciones, estas dos últimas, quedaríamos en términos de A y de B no más. Entonces al restar las dos ecuaciones, estas dos ecuaciones. Entonces nos va a quedar que, vamos a restar de la de arriba a la de abajo, entonces nos va a quedar 1 menos 0, nos va a dar la de abajo, sí, vamos a restar de la de arriba de la de abajo, entonces nos va a dar 1 menos 0, me va a dar 1. 25a menos menos 10 me va a dar 35 veces a. Menos 5b menos menos 4 me va a dar menos b. ¿Listo? Y c menos c me va a dar 0. ¿Listo? Entonces me va a quedar esta cosa. Esa es la ecuación que me queda. ¿Listo? Entonces, miren que me quedó esa ecuación y la otra que no he utilizado, que es esta de acá. Esas dos ecuaciones no las he utilizado. Entonces, si yo las pongo por acá, 1 es igual a 35 veces a menos b y la otra es 3 es igual a más b, pues simplemente si las sumo, esto me va a dar 4, esto me va a dar 36 veces a y estas otras dos se cancelan. Entonces ya obtendría que a es igual a 4/36, que es lo mismo que tener a un noveno. ¿Listo? Entonces a es igual a un noveno. ¿Listo? A es igual a un noveno. Entonces ya tengo que a es igual a un noveno. Listo, entonces tengo que encontrar las otras dos. Pero yo de acá, miren, de la ecuación 3 es igual a más b. Pero denme un minutico para escribirlo más bien por acá para que no nos quede. Entonces yo tengo que 3 es igual a más b. Listo. Y entonces como a es igual a un noveno, pues entonces 3 va a ser igual a un noveno más b.
lo que implica que 3 menos un noveno va a ser igual a b. Y eso implica que b va a ser igual a 26 novenos. Listo, eso es b. Y la c, pues tengo otras ecuaciones ahí para encontrar la c. Utilicemos la que nos da 0. 0 va a ser igual a menos 10 por un noveno, menos 4 por 26 novenos, listo, más c. O sea que c va a ser igual a 10 novenos menos 100, no, más 104 novenos y eso es igual a c. Y entonces cuando hacemos esa suma, eso nos va a dar 114 novenos. Listo. Y eso pues, yo creo que lo podemos simplificar. Tercera de 11 es 3 y tercera de 24 es 8 tercios. Listo. Eso es lo que nos va a dar C. Entonces ahí, eso es álgebra, pues, eso es sacar esos tres valores. Entonces C va a ser igual a 38 tercios. Entonces vamos y ponemos todo eso en la integral. ¿Cómo lo ponemos en la integral? Pues la integral nos va a quedar, déjenme yo gasto este espacio por acá, como 3x al cuadrado más 1. Esa es la integral que teníamos por x más 1 por x menos 5, ¿cierto? Era menos 5 al cuadrado por dx es igual a ¿cuánto nos dio? A un noveno, ¿cierto? Un noveno de x más 1 más b, que nos dio 26, esa es la integral, 26 novenos sobre x menos 5 más c, que nos dio 38 tercios. 38 tercios sobre x menos 5 al cuadrado y todo esto por dx. Listo. Y entonces esta cosa es igual a tener a quién? A un noveno de la integral de 1 sobre x más 1 por dx más 26 novenos de la integral de 1 sobre x menos 5 por dx más 38 tercios de la integral de 1 sobre x menos 5 al cuadrado por dx. Entonces, la primera integral, fácil, eso es igual a un noveno del logaritmo natural de x más 1. La otra es 26 novenos del logaritmo natural de x menos 5. Y la última, recuerden que se hace por sustitución también y nos daría más 38 tercios de, bueno, ahí cambia el signo, recuerden que cambia el signo. Esto es menos 38 tercios de x menos 5 a la menos 1. Y todo esto pues más c. Listo, y ahí quedaría la solución de eso. Entonces, acá lo que estábamos haciendo o recordando era que podíamos utilizar o que la forma de escribir esas cosas era de esta forma que está acá. Listo, recuerden que el otro procedimiento pues es ya lo mismo para todas. Entonces, yo les dije a ustedes que habían esos dos pasos, pero que podíamos también por allá, hay otras cosas. Recuerden que esto siempre depende del denominador. Entonces, el tercer paso o la tercera forma de pensar esto es que el denominador tenga factores cuadráticos irreducibles. ¿Listo? O sea que hay una forma en la que de alguna forma el polinomio no se puede poner en términos lineales. Entonces, como no se puede poner en términos lineales con factores que sean reales o con términos reales, entonces la forma de escribir cada vez que nos salga algo cuadrático en el denominador es que en vez de poner a, como hacíamos allá arriba, pues se pone una expresión lineal, o sea, se pone de esta forma. Listo, entonces, un ejemplo, si yo tuviera esta cosa, miren que esos factores de abajo no se pueden factorizar, no se pueden factorizar x a la 2 más 1, yo no puedo encontrar dos valores para escribirlo con números reales o con números racionales
para que me quede esto. Esto factoriza, pero en los complejos. Entonces, como factorizan los complejos, no se puede escribir de esa forma. Listo, no podríamos hacerlo así. Entonces, esto prácticamente no lo podemos hacer. Entonces, nos tocaría ponerlo en términos, la fracción parcial, partirla con esos factores. Lo mismo pasa con x al cuadrado más 4. X al cuadrado más 4 nos va a quedar como x menos 2y por x más 2y. Y entonces, no, o sea, no se puede. Recuerden que la única manera de factorizar eso es si tuviera un signo menos. Listo, y como ahí no está el signo menos, pues entonces no lo podemos factorizar. ¿Estamos con eso? ¿O hay alguna duda ahí? Entonces, como esos factores no los podemos factorizar, se supone entonces que se debe partir así. Miren, acá está. Entonces, arriba se coloca algo lineal. Miren que arriba hay algo que tiene una X ahí. Y abajo, pues, se deja el mismo factor lineal, el mismo factor cuadrático que teníamos allá. Y acá pasa igual, aquí Cx, porque acá hay un factor cuadrático. Como acá hay un factor cuadrático, entonces arriba se deja el, el factor lineal. Y entonces tendríamos que encontrar quién es A, quién es B, quién es C y quién es D. ¿Listo? Igual pues que en la otra cosa. Entonces vamos a hacer precisamente esta integral. Vamos a hacer esa integral por acá. Miren ahí. Yo la escribí. Creo que sí, es la misma. Sí. Vamos a hacer precisamente esa integral. Entonces, esa integral, ¿cómo nos va a quedar? Bueno, entonces primero los factores, las fracciones parciales. Esto nos va a quedar 2x por x al cuadrado más 1. Esto acá por x al cuadrado más 4. Entonces, la fracción parcial, ¿cómo nos queda? Nos va a quedar como ax más b dividido por x al cuadrado más 1 más cx más d por x al cuadrado más 4. ¿Listo? Entonces, ¿qué sigue? Pues sumar. Miren que todo es el procedimiento, o sea, lo que estamos aprendiendo acá es que esto se parte de esta manera, ¿listo? Que esto se parte, ¿cómo es partirlo? ¿Cómo lo tenemos que partir? ¿Cómo tenemos que partir las fracciones parciales? De resto, el procedimiento es el mismo. O sea, aquí tenemos que hacer x al cuadrado más 1 por x al cuadrado más 4. Esto acá ax más b. ¿Y por quién tengo que multiplicar eso? Pues por el factor. Recuerden que estoy haciendo una suma por el denominador que no es el del, pero y el denominador que no es el de es x al cuadrado más 4, más cx más d, y lo multiplicamos por el denominador que no es el del, por x al cuadrado más 1. Listo. Listo. Entonces miren que, de nuevo, esto que está acá se cancela con esto que está acá. Y entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar 2x es igual a ax más b multiplicado por x al cuadrado más 4 más c por x más d multiplicado por x al cuadrado más 1. Y entonces aplicamos propiedad distributiva. Esto nos va a quedar como ax al cubo, ¿cierto? Ax al cubo más 4ax más bx al cuadrado más 4b más cx al cubo más cx más dx al cuadrado más d. Listo, miren que eso es lo que nos va a quedar ahí. Listo. Y entonces, pues hacemos lo mismo que estábamos haciendo ahorita. O sea, ¿qué es lo mismo? ¿A qué me refiero con lo mismo que estaba haciendo ahorita? Pues que el 2x, o sea que tengo que comparar las expresiones de un lado con las expresiones del otro lado. Miren que al lado izquierdo no está el x a la 3, entonces eso se representa con un 0. Ese 0 va a ser igual a ¿quién? Pues a más c, que son los dos que tienen a x a la 3 al lado izquierdo, al lado derecho, perdón. Listo. Después, los cuadráticos. ¿Y los cuadráticos son quiénes? Los cuadráticos son al lado eh, izquierdo es un 0 y al lado derecho es b más d. Estos son los cuadráticos, que son, que son este
y este. Después los lineales sí tienen un valor ahí. 2 al lado izquierdo y al lado derecho va a ser 4 veces A más C. Listo. Y entonces de ahí tengo esa ecuación, que esos son estos de acá. Mírenlos, ahí están. Y después los independientes, que los independientes por este lado es 0, o sea, por el lado izquierdo es 0, y al lado derecho es 4B más D. Listo. Entonces ahí estaría. Ahí estarían esas ecuaciones. Entonces, ¿a quién es igual, a quién es igual A, B, C y D? Pues miren, nosotros tenemos esta ecuación que depende de A y de C y tenemos esta ecuación que depende de A y de C. Entonces tomemos las de ellas dos y las restamos. 2 es igual a 4A más C y 0 es igual a A más C. Entonces al restarlas, esto nos va a dar 2 es igual a 3 veces A más 0. ¿Listo? Entonces A va a ser igual a 2 tercios. Ahí está. Entonces si A es igual a 2 tercios, ¿a quién es igual C? Pues C, miren que si lo reemplazo, miren que A de esta primera, A va a ser igual a menos C. O C va a ser igual a menos A. O sea que C va a ser igual a menos 2 tercios. Listo. Ahí está. Entonces A y C son esos dos valores. Nos faltan B y D. Ah, pero es que también tengo dos ecuaciones. B más D es igual a 0 y 4B más D es igual a 0. Profe, ¿cómo así que C es igual a menos 2 tercios? Sí, pues si C es igual a menos A. ¿Y a quién es igual a? No entiendo, profe. A es igual a 2 tercios, ¿o no? Y te estoy diciendo acá que C es igual a menos A. Si A ya es igual a 2 tercios, entonces ¿a quién va a ser igual C? Entonces C va a ser igual, como es igual a menos A y A es igual a 2 tercios, pues entonces esto va a ser igual a menos 2 tercios. Porque A, mira, A aquí es igual a 2 tercios. Entonces, como A es igual a 2 tercios, pues, y C es igual a menos A, pues entonces C tiene que ser igual a menos 2 tercios. ¿Qué es lo que no entiendes? No te quedes callada, que es que entonces no sé si estás entendiendo o no. Profe, no entiendo por qué C es igual a menos A y A es igual a menos C. ¿De dónde sacó eso? Porque despejas esta ecuación. Mira que esta ecuación es que A más C es igual a 0. Entonces pasa la C al otro Ah, lado. Entonces esto va a ser igual a que A es igual a menos C. ¿O no? ya entendí, profe, sí, ya. Listo, listo. Entonces de acá, miren que si restamos esto nos va a dar que 3 veces B es igual a 0. O sea que B va a ser igual a 0. Listo. Miren que B va a ser igual a 0. Porque cuando despejo eso nos va a dar que B es igual a 0. Pero miren otra vez, como B es igual a menos D, ¿por qué? Porque paso C de restar, entonces D va a ser igual a 0 también. Entonces, A y B A, B, C y D ya los encontré. B es igual a 0, D es igual a 0, C es igual a menos 2 tercios y A es igual a 2 tercios. Listo, esos son los valores. Entonces, al reemplazar allá en las fracciones parciales, esto me va a quedar que la integral de 2x sobre x al cuadrado más 1, ¿cierto? Por x al cuadrado más 4 por dx va a ser igual a la integral de a, pero a es 2 tercios, entonces de 2 tercios de x sobre más 0, porque b es igual a 0, sobre x al cuadrado más 1. Por dx más la integral de menos 2 tercios, porque c es igual a 2 tercios de x, más 0 sobre x al cuadrado más 4. Y todo esto por dx. Entonces, miren que ya montamos las dos integrales y simplemente después es resolverlas. Entonces, ¿cómo resolvemos las dos integrales? Las dos ya son fáciles, se supone. Esto nos va a quedar entonces igual a quién? A 2 tercios, ese 2 tercios lo saco, de la integral de x sobre x al cuadrado más 1 por dx. Esa integral es fácil, pues es una sustitución. Y acá sacamos el menos 2 tercios. Y entonces al sacar el menos 2 tercios, esto nos va a dar menos 2 tercios de la integral de x
sobre x al cuadrado más 4 y todo esto por dx. Listo. Entonces, hacemos las dos integrales. En esta, u es igual a x al cuadrado más 1. El de u va a ser igual a 2x por dx. O sea que du medios va a ser igual a x por dx. Esa es para esa. Y para esta otra, b es igual a x al cuadrado más 4. db es igual a 2x por dx. O sea que db sobre 2 va a ser igual a x por dx. Miren que la sustitución prácticamente es la misma para los dos. Entonces la integral me va a quedar como que, la integral me queda como 2 tercios de la integral de 1 sobre u por du medios, listo, menos 2 tercios de la integral de 1 sobre b por db medios, listo. Y eso es igual a ¿quién? A 2 tercios, no, a 1 tercio, sacando ese 2 que tengo allá debajo del du, esto me va a dar 1 tercio, o sea, este con este se cancelan, me queda 1 tercio, y me va a quedar entonces la integral de, bueno, 1 sobre u por du, menos, y acá igual, 1 tercio de la integral de 1 sobre b por db. Y entonces esto es igual a ¿quién? A 1 tercio del logaritmo natural de u menos 1 tercio del logaritmo natural de b. Y todo esto más c. O sea que esto es igual a 1 tercio del logaritmo natural de, ¿quién es u? X al cuadrado más 1 menos 1 tercio del logaritmo natural de x al cuadrado más 4 y todo esto más c. Y ahí estaría la solución. Esa es la solución a la integral que estaba resolviendo. Listo. Entonces, miren que el proceso en cierto sentido es igual. Lo que hay que hacer a lo último, que ya son las integrales, pues es como, eso ya lo sabíamos, se supone. Lo que hay que hacer acá, el proceso de verdad nuevo, o las cosas nuevas, están acá en esta parte que hicimos acá. Todo esto es lo que estamos haciendo nuevo, toda esta parte. Listo, porque la otra se supone que ya la deberíamos de saber. No, no se puede, no se puede, Marta. No se puede porque abajo hay una suma y eso no se puede hacer. Esas cosas no se pueden hacer. Listo. Ojalá se pudieran hacer porque entonces simplificaría mucho el proceso, pero no, eso no se puede hacer. Listo. Bueno, entonces otro ejemplo para que la tomemos ahí, para que aprendamos un poquito a hacer la cosa. Entonces vamos a hacerlo despacio. Y muchachos, háblenme, escríbanme o háblenme lo que no entiendan. Ustedes pueden hablar, eso sino que prendan ese micrófono y se dediquen a hablar. Eh, si ustedes hablan es mucho más fácil y es mucho más dinámica la cosa. Si ustedes se ponen a escribir, entonces yo cada vez que mire el chat, pues entonces les voy a responder. Pero si ustedes hablan, o es que todas están acostados, o tienen voz de sueño, no, háblenme, que eso es para que aprendamos y hagamos cosas ahí, listo. Entonces, miren, uno puede mezclar las cosas. Recuerden, voy a hacer la fracción parcial primero y la fracción parcial acá va a ser igual a esto. Bueno, no, si no tienen micrófono no hay ningún problema, pero los que lo tengan, hablen, que eso, la clase se vuelve más dinámica así, es mucho más fácil hacer las cosas. Si ustedes entran a la clase de miércoles, viernes, que la gente habla y entonces todo el mundo es preguntando, pues van a ver que es que se vuelve mucho más dinámica, pero si ustedes están callados, pues miren, yo avanzo bien rápido y ustedes no sé si están aprendiendo o no. Listo, entonces es mucho más fácil que metan la cucharada, profe, no entendí tal cosa, profe, no entendí tal cosa. Y allá ustedes abajo, miren que hay una partecita, yo no sé si ustedes ven esa pantallita, pero abajo hay una parte, o sea, en esa cosa verdecita que les aparece, si ustedes se paran sobre ella, hay una cosa que parece como un lápiz. En ese lápiz, si ustedes entran, les va a aparecer como un panelcito, y en ese panelcito hay como una rayita que es así, ¿cierto? En esa rayita que es así, ustedes pueden presionar ahí y ustedes pueden rayar esto. Si quiere alguien ensaye y pueden rayar esto y escribir. Entonces ustedes me pueden señalar, profe, no entendí acá. Me pueden encerrar la cosa.
Intente alguno hacerlo para que vean que ustedes pueden rayar. Profe, no entendí esta parte, entonces se meten y yo les colaboro con eso, pero si no, la cosa se pone grave. Listo, intente alguno hacerlo para que vean que Pero, eso. No, pero ¿en dónde? en la cosita verde. Ahí te debe aparecer una cosita verde en algún lado, ¿cierto? Entonces la pones y ahí te debe aparecer un lapicito. Míralo ahí, ahí está. Ahí alguien escribió. ¿Quién fue el que hizo eso? Miren, se puede escribir. Entonces ustedes me señalan, profe, aquí no entendí y listo. Pero traten de no ponerlo con el mismo color azul porque estoy escribiendo en azul, entonces después no me doy cuenta eh, si me escribieron o no, ¿cierto? Entonces ustedes me subrayan, profe, esto no lo entendí y ya. Entonces yo ya sé que están ahí haciendo cosas. Ahí también hay un borrador y pueden borrar. Miren que hasta yo les puedo borrar lo que ustedes me escriben. Listo, entonces para que sepan pues que esas cosas las podemos hacer y sepamos pues para esas cosas. Entonces, lo primero, la fracción parcial. ¿Cómo la vamos a partir? Ah, pues que primero tenemos que factorizar lo de abajo. Entonces, ¿cómo factoriza lo de abajo? Lo de abajo factoriza como x más 1 sobre x como factor común por x al cuadrado más 4. Y miren que este no se puede factorizar. Listo, por lo mismo que este es el mismo que estaba allá arriba, porque lo tenemos como una suma, entonces no se puede factorizar. Entonces, ¿cómo se ponen las fracciones parciales? Las fracciones parciales acá se escribirían como a sobre x, porque es el lineal, más bx más c. Como no es lineal, sino cuadrático, pues entonces arriba se tiene que colocar algo lineal por x al cuadrado más 4. Listo. Y entonces al quedar así, ya, esa es la fracción parcial. Ahí, eso es lo que les estoy enseñando, de cómo partir eso en una fracción que sea de esa forma. Listo, en una fracción que sea de esa forma. Entonces ya, ¿qué sigue después de eso? Después de eso, lo que sigue es sumar. Lo que sigue es sumar. Entonces sumamos. ¿Qué vamos a sumar? Vamos a sumar a... Esto nos va a quedar como que, entonces nos queda x por x al cuadrado más 4. Recuerden que uno multiplica primero estas dos. Después de que uno multiplique esas dos, pues entonces, ¿qué sigue? Acá va a quedar a, ¿por quién? Pues por el que no es el de lo, este por este, x al cuadrado más 4, más b, x más c, que es toda esta otra cosa que está acá. ¿Por quién? Pues por este, entonces por x. ¿Listo? Entonces, lo que siempre les he dicho, recuerden que esta cosa, si yo multiplicara esto se cancelaría con esto. Listo, y si las dos cosas se cancelan, pues entonces lo único que nos va a quedar va a ser x más 1 es igual a por x al cuadrado más 4 más bx más c multiplicado por x. Listo, entonces miren que ahí nos quedó ya esa parte. Miren que todos los pasos son como los mismos, volvemos a la misma cosa. Entonces después, ¿qué hacemos ahí? Pues simplemente escribimos ax al cuadrado más 4a, propiedad distributiva, más bx al cuadrado más cx. Y listo, ahí ya nos quedaron los polinomios que queríamos. Entonces, ahí volvemos y comparamos. Los que están con x al cuadrado al lado izquierdo es 0, al lado derecho es a más b, los de x al cuadrado, que son este y este, mírenlo ahí, y eso nos da eso. Los de x o los lineales, a este lado va a ser un 1, que es el que estaría acá. Listo, es un 1. Y al lado derecho es quién? Es C nomás. Listo, entonces ya tenemos a C, miren, ya C nos salió de ahí. Ya tenemos a C. Y nos quedaría el lineal y el independiente. El independiente, miren que al lado izquierdo es 1 y al lado derecho es 4A. Listo, entonces a este lado es 4A. O sea que A va a ser igual a un cuarto. Profe, Listo, yo no ¿quién? entiendo muy bien la partecita de arriba, pues lo que está señalado de verde. Ajá, Espérate, yo miro. es una suma de Eh, fracciones. Es no, una sí, suma. pero ¿cómo, Ujú. o sea, cómo se hace para hacer lo de esta partecita acá arriba? Esa. No, es una suma de fracciones. Recuerda que si tú tienes A sobre B más C sobre D, lo que haces es multiplicar a estas dos, o sea, estas dos, lo llaman que es que la carita feliz. ¿Por qué? Porque mira que es multiplicar a estas dos y esto es multiplicar en cruz.
Listo, entonces está la carita feliz esa que ustedes No, ponen sí, allá. pero ¿cómo Listo. sacó usted? O sea, esta partecita de acá, ¿cómo la Ah, convirtió? esas son las fracciones parciales, eso es lo que le estoy tratando de explicar. ¿No O ven sea, que sí, eso es lo que necesito? No, 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 pero no, espérate que te lo voy a explicar. Eso es lo que necesitan ustedes saber, claro. Entonces, miren, yo tengo un factor lineal, este es lineal y este es cuadrático. Entonces, cuadrático y reducible, ¿cierto? Entonces, los mm, que son lineales y no repetidos se escriben como A sobre X. Por eso es que me salió esa parte de ahí, ¿cierto? Y sí, los que son cuadráticos no reducibles, entonces me va a quedar como bx más c. O sea, pongo siempre algo ahí que sea lineal, cuando son cuadráticos irreducibles. Mira, espérate, yo me devuelvo acá para que miremos esa cosa. eso es. Listo. Acá es donde lo estamos diciendo. Mira, que cuando es cuadrático, espérate que esto, cuadrático irreducible, o sea, que no lo puedo reducir, eso lo está diciendo ahí, mira, cuadráticos irreducibles, que no los puedo reducir, pero son cuadráticos, entonces yo siempre lo tengo que escribir de esta forma, mira, ahí estoy diciendo, como ax más b. Entonces, aquí te dice el ejemplo, este es cuadrático irreducible, este es cuadrático irreducible, como los dos son cuadráticos irreducibles, entonces, ¿cómo me va a quedar? Como ax más b, y pues no va a utilizar las mismas variables, ¿cierto? A y b no las voy a utilizar igual, entonces los voy a poner como cx más d. Siempre que sea cuadrático, yo tengo por allá un polinomio x al cuadrado más 5x menos 1, así. Y arriba tengo 3x. Listo. Sería. Entonces, si yo voy a hacer ¿cómo es que es? La fracción parcial, entonces yo tendría que escribir que arriba. Tengo que escribir Tres. como ax más b sobre x al cuadrado más 5x menos 1. Si tuviera 10 de esos, o sea, si tuviera por acá 5x nomás y abajo tuviera x al cuadrado más 1, que no es reducible, por x al cuadrado más 3x menos 1, Sí, que de yo esa creo que forma. tampoco es reducible, por acá x al cuadrado más 5, que no es reducible, pues que no los podemos reducir en cierto sentido, pero que no es reducible, entonces, ¿qué hago? Pues entonces escribo, para el Sí, primero, ax más b no, ve. sobre x al cuadrado más 1, porque no es reducible, más quién, más otro lineal, más cx sobre d, sobre x al cuadrado más 3x menos 1, más ex más f, o sea, entre más tenga, más variables me van a salir por x al cuadrado más 5. ¿Listo? Y entonces tiene que ser siempre así, pero desde que sean cuadráticos. Si fueran lineales, o sea, si yo tengo 3x sobre x menos 1 por x al menos 2, así, lineales, y por acá tengo uno cuadrático, x al cuadrado más 1. Entonces, ¿cómo es? Esto sería el primero, como es lineal, entonces sin ninguna X y sin sumarle nada, ¿sí ves? Más B por X menos 2, otra vez, sin nada, porque los de abajo son lineales, esos no son cuadráticos. Eso era lo que yo quería que ustedes me preguntaran, porque miren que ahí es donde está lo que cambia con respecto a lo que estábamos hablando la clase pasada, Y el ¿cierto? otro sería más C, Más por X más D, ¿cierto? porque es una cuadrática. Porque es cuadrática, y entonces ahí quedaría así. Listo, Listo. profe. Entonces, ahí es donde estamos haciendo la cosa. Entonces, por eso es que yo les digo que me hablen, porque miren que ahí van a quedar ese tipo de dudas. Entonces, por eso aquí, miren que uno es lineal y el otro es cuadrático, entonces por eso me queda lo que me señalaste, me queda así como quedó. Listo. Estamos con eso. ¿Sí? Ok. Sí, profe. Eh, bueno, entonces, ¿qué sigue? Entonces, estamos haciendo la suma, porque recuerden que ya después de que o sea, que ustedes saben hacer esto, si ustedes saben hacer esto, ya el procedimiento en cualquiera de las formas que hemos hecho va a ser el mismo. Es sumar, cancelar, y encontrar los valores de A, B, C, D, los que sean, los que tenga, ¿cierto? Es muy criminal que haya que buscar más de 5 de estas cosas, pues, porque eso es un trabajo largo, eso muchas veces se vuelve un trabajo muy largo, entonces eso es un crimen si uno pone muchas variables, pero pues en algún momento a usted les podría salir un montón de variables ahí, listo. Entonces miren, ya encontramos a C,
C salió de la misma igualdad que estábamos tomando. El A también salió de ahí y lo único que nos falta es B. Pero ¿cómo encontramos a B? Pues miren que 0 es igual a A más B. Despejemos a B. B entonces va a ser igual a menos A. Ah, pero es que A es igual a un cuarto, o sea que B es igual a menos un cuarto. Listo. Entonces ya tenemos a A, a B, a C, ya los tenemos a todos. Entonces, bueno, ya que los tenemos a todos, entonces la integral nos va a quedar como que la integral de x más 1 sobre x a la 3 más 4x por dx no es otra cosa que tener a la integral de a, ¿y quién es a? Un cuarto sobre x por dx. Recuerden que esa va solita, miren que esa es la que estaba acá. Listo. Más la integral de quién? Del bx más c, pero b es igual a quién? A un cuarto, a menos un cuarto, perdón, a menos un cuarto de x más c, que es igual a 1, sobre x al cuadrado más 4. Listo. Y todo esto por dx. Entonces ya, miren lo que nos quedó ahí. Entonces sacamos factores comunes y miren que acá nos quedó una bien brava. Esto nos va a quedar un cuarto de la integral de 1 sobre x por dx más, voy a partir esta integral. La va a partir como, ¿cómo la va a partir? Menos un cuarto de x sobre x al cuadrado más 4 por dx más 1 sobre x al cuadrado más 4, aquí voy a poner la integral, por dx. O sea, recuerden que si yo tengo la suma a sobre b más c sobre b, esto es igual, no, esperen, yo escribo esto en otra parte, por acá. Si yo tengo a la suma a sobre b más c sobre b, miren que el denominador es el mismo. El denominador lo estoy poniendo igual. Entonces, ¿eso es igual a quién? Eso es igual a A más C sobre B. De acá para allá también es cierto. De acá para acá también la cosa es cierta. Listo, no es solo de un solo lado, la cosa es cierta para ambos lados. Entonces, yo puedo partir eso como yo quiera. Listo. Entonces, listo, como yo puedo hacer esa parte así, pues entonces yo la estoy dividiendo así como se ve ahí. ¿Y entonces eso para qué? Porque entonces miren que lo que me va a quedar va a ser un cuarto de la integral de 1 sobre x por dx. La integral es fácil de hacer, menos un cuarto de la integral de x sobre x al cuadrado más 4. Es fácil de hacer por sustitución, ahorita la hacemos. Y esta es la que es complicada. Aquí nos queda 1 sobre x al cuadrado más 4. Bueno, complicada no, porque nosotros ya sabemos hacer integrales. Listo. Esta se hace por sustitución trigonométrica. Entonces, es la cosa. Que esa se hace por sustitución trigonométrica. Entonces, esto nos va a quedar como que, nos va a quedar un cuarto del logaritmo natural de x. Fácil. Listo. La segunda, la voy a hacer por acá. Menos un cuarto de la integral de x sobre x al cuadrado más 4 por dx. Entonces voy a tomar a u es igual a ¿quién? U es igual a x al cuadrado más 4 de u es igual a 2x por dx. O sea que u, de u, perdón, sobre 2 es igual a x por dx. O sea que esa integral me va a quedar como menos un cuarto de la integral de 1 sobre u por du medios. Miren que estamos haciendo prácticamente lo mismo que estábamos haciendo allá arriba. ¿Y esto es igual a quién? Esto es igual a menos un cuarto de la integral de quién. No, integremos de una vez. Bueno, no, un octavo, perdón, menos un octavo. Integramos de una vez. Esto va a ser igual a menos un octavo del logaritmo natural de u. Listo. Que entonces eso sería igual a menos un octavo. A menos un octavo del logaritmo natural de x al cuadrado más 4. Listo. Entonces eso es lo que va a escribir acá. Entonces, menos un octavo del logaritmo natural de x al cuadrado más 4. Esa es la integral. Y la otra, la que nos queda faltando, es una sustitución trigonométrica con un más. Miren que es con un más. Acá con un más. Entonces, ¿cómo es la integral? Esa sustitución trigonométrica. Pero les digo que tenemos que ir practicando porque miren que eso se va olvidando. Entonces, ahí tenemos que tomar a x igual a
como es con un más, es igual a 2 veces tangente de teta. Y de x es igual a 2 por secante cuadrado de teta por de teta. ¿Listo? Al sustituir, nos va a quedar la integral de 2 secante cuadrado de teta por de teta sobre 4 tangente cuadrado de teta más 1, más 4, perdón. Y entonces esta cosa es igual a ¿quién? Sale el 2, abajo ahí recuerden que tiene que quedar un factor común abajo, secante al cuadrado de teta por de teta, sobre 4 por tangente cuadrado de teta más 1. Y nos va a quedar que nos queda un medio de la integral de secante al cuadrado de teta por de teta sobre secante cuadrado de teta. Listo, que es igual a esto. Eso es igual a secante cuadrado de teta. Entonces estas dos cosas se cancelan. Hola, hola, hola. ¿Quién va a decir algo? Yo lo hago acá abajo. Tengo más espacio. Esto es igual a un medio de la integral de secante cuadrado de teta por de teta, para no brincarme ese paso, por tangente cuadrado de teta más 1. Pero recuerden que tangente cuadrado de teta más 1, tangente cuadrado de teta más 1 es igual a secante cuadrado de teta. Esta es la sustitución que estamos haciendo en verdad. Y entonces esta cosa nos va a quedar como un medio de la integral de secante cuadrado de teta por de teta sobre secante cuadrado de teta sin el de teta, porque ya está de arriba. Esto es igual, estas dos cosas se cancelan y me queda un medio de la integral de teta. Y entonces esto es igual a un medio de teta. Listo, entonces, pero ¿a quién es igual teta? Pues teta lo puedo sacar de acá. Esto es igual a x medios, es igual a la tangente de teta, o sea que teta va a ser igual a tangente inverso de x medios. Listo. Y esa es la solución. Eso es igual a teta. Entonces, esto es igual a un medio de tangente inverso de x medios. Esa es la solución, entonces la voy a poner acá. Entonces esto es más un medio, sí, un medio de tangente inverso de x medios más c. Y esa es la solución a la integral que estaba tratando de resolver. A toda la integral. Listo. Esta es la solución a lo que teníamos acá arriba. Listo. Por las sustituciones trigonométricas, José. Por eso, recuerden, voy a hacer un paréntesis y sí, recuerden que nosotros por allá, cuando hicimos las sustituciones trigonométricas, José, eh, escribimos a que si eso era la forma a al cuadrado por x al cuadrado más b al cuadrado, o que si esto era la forma a al cuadrado por x al cuadrado menos b al cuadrado, o que si esto era la forma b al cuadrado menos a al cuadrado por x al cuadrado. Listo. Eso nosotros escribimos cosas de ahí. Sí, sí. Listo. De ahí es de donde salió eso. Por eso es que lo tomé de esa forma. Listo. Entonces, sí, José, eso es lo que estoy haciendo allá. Entonces, por eso quedó de la forma en la que lo estoy tomando ahí. ¿Estamos con eso o hay alguna duda ahí? ¿Otra duda? No, profe, hasta el momento. Sí, o sea, esto, como les digo, es de practicar, porque si ustedes no se acuerdan de esas cosas de allá atrás, pues entonces seguro que vamos a tener ahí problemas porque uno no se va a acordar de cómo es que salen las cosas. Pero miren que de resto es volver a hacer las mismas cosas. Aquí lo único nuevo que estamos viendo, como les digo, es esta parte que está acá en verde. Es lo único nuevo que estamos viendo. De resto, todo es un proceso algebraico para llegar después
hacer las integrales que ya supuestamente conocemos. Pero si ustedes no han practicado eso, pues entonces es hora, muchachos, de practicarlo, porque o sea, ahí hay que ponerle lo que hace falta. Bueno, muchachos, y si eso, el cuadrático fuera elevado a alguna potencia, si el cuadrático fuera elevado a alguna potencia, pues se hace igual que los lineales. Se empieza a poner elevando la potencia hasta llegar a la potencia a la que está acá expresado. Recuerden que en las lineales hicimos por allá que si esto era 2x sobre x menos más 1, por decir, al cuadrado, entonces que la fracción parcial se partía como a sobre x más 1 más b sobre x más 1 al cuadrado. Y si eso estuviera un cubo, pues entonces más c sobre x más 1 al cubo. ¿Listo? Entonces, siempre, de acuerdo a esa potencia, eso se hace. Entonces, acá igual, o sea, si yo tuviera, por es decir, esa x menos 1 por x al cuadrado más 1, así como está acá, pues entonces la tengo que partir en arriba. Como la de abajo va a ser cuadrática, pues entonces acá, esperen que la de abajo va a quedar arriba una lineal, miren que arriba queda lineal, abajo queda cuadrática, arriba queda lineal, cuadrática hasta donde se terminen esas cuadráticas, listo. Entonces, siempre hay que ir fijándose en esa cosa. Pues, entre más problema uno le ponga a esto, más variables van a aparecer para buscar. Entonces, si yo pusiera, por ejemplo, una lineal con una cuadrática irreducible al cuadrado, hay que buscar cinco posibles valores. Y entre más haya, más posibles valores hay que buscar. Entonces, hay que pensar en eso, que si uno pone una cosa que tiene un polinomio de grado muy alto, pues entonces hay que buscar muchas variables. Y esa no es la idea, pues acá es que aprendamos el método. Listo, lo que tenemos que aprender es el método. Entonces, ustedes tienen que practicar es cómo sacar esas cosas, cómo escribir esas posibles expresiones en términos de fracciones parciales. Eso es lo que tienen que aprender acá. Después la otra cosa es un procedimiento mecánico, lo de hacer la suma, cancelar el denominador de esa suma, multiplicar o, ¿cómo es que se llama? O aplicar propiedad distributiva y después de aplicar la propiedad distributiva, pues entonces igualar los dos polinomios y después ya se buscan quiénes son A, B, C y todas esas posibles variables que están ahí. Entonces miren, acá hay un ejemplo. Acá hay un ejemplo. A ver, yo qué puse ahí. Ese no era el ejemplo que quería poner. Ah, cabezón. ¿Yo qué hice? Bueno, lo que quería, sí. Lo que quería era hacer esta integral. Lo que quería era hacer esta integral. Esta de acá. Entonces, hagámosla. Eso es lo que quiero hacer. Pero es que ya lo coloqué como en términos de eso. Y lo que quería era poner, aquí no era esto, sino poner la integral. O sea, poner la integral de 1 menos x. Eso es por copiar y pegar, ¿sí ven? De x al cuadrado más 1 al cuadrado por dx. Esta es la integral que quiero resolver. Listo. Entonces, ¿cómo es la integral que quiero resolver? Entonces, ¿cuáles son las fracciones parciales? Listo. Entonces, las fracciones parciales pues quedan como la integral que estaba ahí. O sea, esto va a ser la integral de 1 menos x sobre x al cuadrado más 1 al cuadrado por dx. Entonces, primero las fracciones parciales. Las fracciones parciales nos van a quedar como 1 menos x por x al cuadrado más 1 al cuadrado, que entonces esto se puede partir como el de abajo. Miren, este de acá abajo es cuadrático y reducible. Entonces, y eso tiene una potencia al cuadrado. Entonces, la tendríamos que escribir como ax más b sobre x al cuadrado más 1 sin la potencia. Miren lo que ahí está sin la potencia. Y después sumarle cx más d sobre el que tiene la potencia x al cuadrado más 1 por el de la potencia. Miren, ahí está. Y vamos hasta la potencia que nos diga ya. Si es 3, entonces habría que colocar otro más x más d por x al cuadrado más 1 a la 3. Listo. Entonces, miren, esta es la fracción parcial. Esto es lo que les estoy enseñando hoy. Esta cosa de cómo partir esto así es lo que les estoy enseñando. Esto es lo nuevo de lo de hoy. Después, entonces, ¿qué se viene? Pues se viene a hacer la suma. Y entonces la suma, uy,
casi que no hago esa raya. La suma va a ser igual a ¿quién? Pues como nada más tengo un factor y eso está al cuadrático, pues entonces se coloca así, x al cuadrado más 1 al cuadrado. Se pone la mayor potencia de ellos. Y entonces la mayor potencia es esa. Listo. Y acá entonces ponemos ax más b multiplicado por ¿quién? No. ¿Cuánto le falta a esto para estar acá? Pues le falta x al cuadrado más 1. Listo. Y en la otra va a ser cx más d. Que lo que estaba preguntando ahorita Debbie, aquí es diferente, porque como tenemos algo que, o sea, cuando yo tengo, por ejemplo, a sobre b más c sobre b a la 3, por decir acá, pues entonces yo voy a poner abajo el b a la 3, acá pongo a, pero ¿por cuánto tengo que multiplicar a este para que me dé este? Pues ¿cuántas b me faltan? Me faltan 2, entonces por b al cuadrado, ¿listo? Y acá, pues, ¿cuántas b le faltan para llegar acá? Ninguna, le falta 1, o sea, eso lo tengo que multiplicar por 1, entonces así, c por 1. Listo. Entonces, dependiendo de eso, es que se va a hacer esa suma. Listo. Ahí ya es diferente porque yo no me voy a poner a multiplicar todo eso, sabiendo que a lo último se me va a tener que factorizar y esa cosa, pues, o simplificar, y esa simplificación no la quiero hacer allá porque entonces tendría que multiplicar por polinomios muy grandes. Listo, por polinomios que tengo que expandir, por ejemplo, de grado 3 o de grado 4. Entonces, lo que voy a evitar es hacer esa expansión por esa cosa. Miren que acá ya me quedó muy sencillo porque al fin y al cabo lo que me está quedando es, bueno, entonces, de nuevo, miren que aquí ya hice la suma, y al hacer la suma, esto se tiene que cancelar con esto. Entonces, cuando eso se cancela, lo que me va a quedar es que 1 menos x va a ser igual a ¿quién? Pues a x más b por x al cuadrado más 1 más cx más d. Y entonces esta cosa es igual a ¿quién? A x al cuadrado más ax, propiedad distributiva, más bx al cuadrado, más b, más cx, más d. Listo. Miren que ahí quedó de esa forma. Y entonces, ¿qué es lo que sigue ahí? ¿Qué es lo que sigue? Sacar las... Los valores, ¿cierto? Entonces, ¿esos valores cómo se sacan? Esos valores se sacan al cubo. Sí, al cubo la A, ¿cierto? Sí, al cubo la A. Gracias. Acá, al cubo. Listo. Entonces al cubo al lado izquierdo no hay nada, entonces 0 va a ser igual a A. ¿Cierto? No hay nada ya, entonces los cuadráticos tampoco hay, entonces 0 va a ser igual a B. ¿Cierto? Los lineales, yo creo que eso nos va a quedar hasta igual. Los lineales me va a quedar igual a 1, a menos 1. Y los lineales al otro lado está A más C. ¿Listo? Y los independientes me va a quedar 1, es igual a ¿quién? A D. Listo, eso sí, eso va a quedar igual. Entonces, como A es igual a 0, entonces C es igual a menos 1. O sea, me va a quedar el mismo polinomio, ni siquiera había que aplicar fracciones parciales. Pero bueno, la idea era que hiciéramos esa cosa de esa forma. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar la integral, que nos va a quedar igual. Miren que ahí hicimos un proceso que ni siquiera teníamos que hacer. De 1 menos x, o de menos x más 1, como quieran escribirlo, de menos, porque nada más nos quedaron c y d, porque esta cosa se canceló. Si lo ven que se canceló, entonces nos va a quedar menos x más 1 sobre x al cuadrado más 1 al cuadrado por dx. Listo. Entonces, ¿esto cómo lo hacemos? Pues partimos la integral. Esto va a ser menos x sobre x al cuadrado más 1 al cuadrado por dx, eso es por sustitución, y esta otra de acá, 1 sobre x al cuadrado más 1 Un momento. al cuadrado por dx. Dime. Eh, em, ¿por qué, porque aquí es menos 1? Pues yo entiendo que es porque son los AX, que Porque está pues lineal, sí, sí, pero y CX, más CX, que son los dos que están, ¿cierto? mira que Pero ¿por qué aquí menos 1? el que acompaña la x acá es menos x. Entonces ahí hay un menos 1, Ah, sí, ¿cierto? menos 1. Sí, sí, ya. Listo, listo. Entonces por eso. Entonces miren, ahí nos va a quedar eso de esa forma. La primera integral muy fácil, simple. La primera integral es muy Ujú. simple. Dime, dime.
Donde está AX más B, ese no se toma porque A y B da 0. Sí, Pues dio porque 0. hay, sí, porque ahí B dieron 0. Por eso, es por esa cosa. Listo. Por eso dio lo que dio. Porque ahí B son 0, entonces esa se canceló. Listo. Entonces, bueno, ¿qué nos va a quedar? Pues la primera integral es fácil. La primera integral se hace como u es igual a x al cuadrado más 1. Miren que es algo bien repetitivo. Du va a ser igual a 2x por dx. Du medios es igual a x por dx. Entonces la primera integral nos va a quedar como la integral de 1 sobre u al cuadrado, ¿cierto? Vamos a hacerla así con el menos de una vez acá. Con este menos que está acá lo voy a poner ahí. Por du medios. Listo, que es igual a menos un medio de la integral de u a la menos 2 por du. Listo. Y esto es igual a menos un medio de menos u a la menos 1. Listo, que es la integral de esa otra cosa que está allá. Y entonces esto es igual a un medio de u a la menos 1. O sea que esto es igual a un medio de x al cuadrado más 1 a la menos 1. Listo, esa es la solución. Esa es la solución a esta integral de acá. Listo. Y la otra es un poquitico más complicada. Porque la otra, que es igual a la integral de 1 sobre x al cuadrado más 1 al cuadrado por dx, pues ahí otra vez sustitución trigonométrica. X va a ser igual a ¿quién? A tangente de teta, sin el coeficiente allá porque allá es un 1, ¿cierto? Entonces por dx es igual a secante al cuadrado de teta por d teta. ¿Listo? Ahí está. Y ahí ya está la sustitución. Entonces, cuando la hacemos, ¿eso cómo nos va a quedar? Nos va a quedar la integral de secante al cuadrado de teta por d teta sobre tangente al cuadrado de teta más 1, todo esto al cuadrado. ¿Listo? Pero entonces esto es igual a ¿quién? Esto es igual, recuerden, otra vez. Miren que ahí volví a salir. Es igual que tangente al cuadrado de teta más 1 es igual a la secante al cuadrado de teta. Entonces, ¿esto a quién va a ser igual? Esa integral a quién va a ser igual? Pues nos va a quedar igual a la secante cuadrado de teta por d teta sobre secante al cuadrado de teta al cuadrado, ya iba a escribir de teta, así. Y entonces, miren que puedo cancelar 2 de las de abajo con los 2 de la de arriba, pero vamos a hacerla. Entonces acá, esto nos quedaría la integral de secante al cuadrado de teta sobre secante a la 4 de teta por d teta. Entonces puedo cancelar 2 de acá con 2 de acá. Y entonces esto nos va a dar igual a 1 sobre secante al cuadrado de teta por d teta. Listo. Entonces, ¿cómo hacer esa integral? La cosa es que 1 sobre secante al cuadrado de teta es igual a la integral de coseno cuadrado de teta por d teta. Esa es la integral. Listo. Eso es igual a eso. ¿Por qué? Ah, porque es que recuerden que la secante de teta es igual a 1 sobre coseno de teta. Despejen, pasen esta para acá y esta para acá. Entonces nos va a quedar que coseno de teta es igual a 1 sobre secante de teta. Y si la elevamos al cuadrado, pues nos va a quedar así. Entonces eso fue lo que nos quedó. Entonces eso es igual a coseno al cuadrado de teta. ¿Sí lo ven? Y entonces miren que esta integral se supone que ya la sabemos hacer. ¿Cómo? Por potencias trigonométricas. ¿Se acuerdan? Esa la puse dentro de las que eran, dentro de las que eran de selección múltiple. Se las puse, una así parecida. Listo. Les dije que cuál era la sustitución que había que hacer ahí o que cómo se hacía esa integral. Como es par, recuerden que si es par con un coseno, pues entonces hay que hacer esa otra sustitución rara, ¿cierto? ¿Cuál sustitución rara? Esa que, esa que es así. Vamos a hacer la integral. Me voy a borrar esta vaina acá para que quede esto bien. Acá. Entonces me queda Es 1 más coseno de 2x sobre 2. eso. Es eso, es eso. Sí, es esa. ¿Esto es igual a quién? A la integral de 1 más coseno de 2 teta sobre 2 por d teta. Esa es la que es así. Listo. Y entonces eso es igual a quién? Pues eso es igual a un medio de la integral de 1 más coseno de 2 teta por d teta.
Y esa integral ya la sabemos hacer. Esto es igual a un medio. ¿De quién? De teta, ¿cierto? Más, y la de esta es seno de 2 teta sobre 2. Y todo esto pues más c. Listo, y entonces ahí nos faltaría reemplazar. Miren que esto es un proceso ya largo. Miren que las fracciones parciales pues se pueden convertir en una cosa bravísima. Es porque uno podría ya terminar, por ejemplo, en este caso con integrales por sustitución trigonométrica. Y miren que todo lo que estamos haciendo ahí. Listo. Entonces, miren que aquí nos faltaría, por ejemplo, lo del triangulito y esas cosas que hicimos en esa clase. O sea, ¿cómo es esta cosa? Pues entonces esto es igual. ¿Qué nos quedó ahí? Nos quedó un medio de teta más seno de 2 teta sobre 4 más c. Eso fue lo que nos quedó. Pero recuerden que la sustitución que hice fue que x era igual a tangente de teta, ¿cierto? O sea que teta va a ser igual a tangente a la menos 1 de x. ¿Listo? Ese es el teta. ¿Y quién es seno de 2 teta? Ah, es que esa es la otra cosa. Recuerden que por allá teníamos que seno de 2 teta era igual a 2 veces seno de teta por coseno de teta. Eso es lo complicado de esto, que uno mire todo lo que se tiene que saber. Esta cosa es igual a esto. Y yo no sé quién es seno y quién es coseno. Entonces, para poder hacer quién es seno y quién es coseno, pues tenemos que construir el triangulito. Entonces, construimos el triangulito. ¿Y cómo es la cosa? Entonces, cuando construimos el triangulito, como yo tengo que tangente de teta es igual a x, pero tener eso es lo mismo que tener a que tangente de teta es igual a x sobre 1, y la tangente es igual al cateto opuesto, uy, tanta cosa, sobre el cateto adyacente. Cateto opuesto es este, cateto adyacente es este. ¿A qué es igual esta cosa? A la raíz de x al cuadrado más 1. Listo. Entonces yo ya sé quién es seno y quién es coseno. ¿Por qué? De lo que me tengo que acordar es de esa cosa de que cateto opuesto sobre hipotenusa es igual al seno y que cateto adyacente sobre hipotenusa es igual al coseno. ¿Listo? ¿Se saben eso o no? ¿Se saben esas cosas o no? Yo ya le Eso no había es lo que contado. llaman el topato. Eso, el socatoa, el coca, hielito, hielito. El coca, hielito, hielito, mire. ¿Sabes en dónde me perdí? Ahí en la raíz cuadrada de x a la 2 más 1. Ya te voy a explicar eso. Ya te voy a explicar eso. Coca, hielito, hielito. Eso es para que no se les olvide. Coca, hielito, hielito. Y vuelven y lo escriben así. Coca, hielito, hielito. ¿Listo? Entonces, esto es el seno, esto es el coseno, esto es la tangente, y acá los otros son como los recíprocos de esos que tengo acá. Aquí es la cotangente, o sea, estos dos con esto. La del coseno, recuerden que es secante, y la del seno es cosecante. Entonces ahí está. Seno es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa, tangente es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Listo. Acá es donde la cosa se parte y de acá para allá pues son los recíprocos. Recíprocos porque como que se voltean. Listo. Entonces de ahí es de donde sale esa cosa que ya les voy a explicar. Con respecto a lo que me estás diciendo, ¿de dónde salió esa raíz de x al cuadrado más 1? Recuerda que si yo tengo un triángulo rectángulo, este se llama el cateto adyacente, es el cateto opuesto y esta es la hipotenusa, ¿listo? La hipotenusa es la que es opuesta al ángulo rectángulo, ¿listo? Entonces, por el teorema que todo el mundo ya conoce, que hasta pregúntele a su mamá y veréis ahí que su mamá lo conoce, el teorema de Pitágoras, pero ya no sabe qué es, listo. Entonces esto es igual a al cuadrado más b al cuadrado es igual a h al cuadrado. Entonces de ahí de donde fue donde saqué eso. Entonces 1 al cuadrado más x al cuadrado va a ser igual a la hipotenusa al cuadrado. Y entonces ahí está. ¿Estamos con eso o no? Listo, es que miren que acá hay es un Sí, montón de sí. álgebra. Eso es un montón de álgebra. Listo, entonces ya salió esa cosa que tengo allá. Bueno, entonces listo, ya. Ahora sí puedo calcular las cosas. Con este triangulito, entonces miren, yo tengo un medio. ¿De quién? De teta, pero teta es igual a la tangente inversa de x. Más
ese seno de 2 teta lo puedo escribir como 2 por seno de teta por coseno de teta sobre 4 más c. Entonces esto me va a quedar un medio de la tangente inversa de x más un 1 por seno de teta. ¿Pero quién es seno de teta? Ah, seno de teta es cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Dónde lo va a mirar acá? Acá. ¿Cuál es el cateto opuesto? Ese es el teta. Cateto opuesto es este, es el que está opuesto a la teta. Entonces es x. Profe, ese 2/4 no se simplifica. Por eso, ya lo simplifiqué, lo estoy simplificando. Esto va a ser x sobre la hipotenusa, raíz de x al cuadrado más 1. ¿Listo? Y esto por 2 acá, porque lo estoy simplificando ahí. ¿Estamos? Y eso es por el coseno. ¿Y el coseno quién es? El coseno es el cateto adyacente, que es este, sobre la hipotenusa, que es igual a la raíz de x al cuadrado más 1. Así. Y todo esto más c. ¿Estamos? Estamos con eso. Eso es un poquitico complicadito. Pero es porque tenemos que practicar en lo de las, ¿cómo es que se llama? La sustitución. Trigonometría. Eso es lo que tenemos que practicar. Si sabemos esa cosa, pues entonces esto se vuelve muy fácil. Un medio de tangente inverso de x más x sobre 2 multiplicado por x al cuadrado más 1 más c. ¿Dónde están las raíces? Pues que la raíz por la raíz me va a dar la raíz al cuadrado y una raíz al cuadrado se cancela. Entonces, esto queda de esta forma. Y esta sería la solución a esa otra integral que estábamos haciendo. O sea, esta es la solución solo, miren dónde estábamos. Esa es la solución solo para esta. Imagínense. Y miren dónde terminamos con esa. Listo, esa es la solución solo para esa. Pero nosotros ya habíamos hecho la solución de la otra también, que la solución a la primera era esta. O sea, que la solución a toda nuestra integral, va a ser igual a un medio de x al cuadrado más 1 a la menos 1 más un medio de la tangente inversa de x más un medio, si lo quieren tomar así, de x sobre x al cuadrado más 1 más c. Esta es la solución a esa integral. Entonces ustedes van a decir, uy, no, este profe nos va a matar con estas cosas. Listo. Pero no, muchachos, es de práctica. Entonces, déjenme, yo paro esta cosa para que podamos